El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Bríndele su apoyo al Patronato contra el Cáncer de Villa González Incorporado, una institución que necesita apoyo para brindarle sus atenciones a esas familias que están afectadas por una enfermedad catastrófica como es el cáncer, tan costosa, tan difícil de luchar con una enfermedad como esta, que es tan agresiva. Y los medicamentos y los tratamientos son sumamente costosos. Entonces, imagínense, para una familia muy pobre, ¿cómo le hace frente a estas demandas? Solamente a través de instituciones como esta que le brindan, acogen por la fe cristiana, defender al prójimo en condiciones como estas, muchas veces desesperadas porque son familias que no tienen ningún activo. Las familias rurales, hemos dicho aquí, carecen de activos, no pueden ni siquiera vender. Bueno, ahora con esas políticas de titulación, muchas de esas familias se ven afectadas por una situación como esta y, bueno, y venden las parcelas también, o la empeñan, qué sé yo, la hipotecan y bueno, sumamente grave la situación. Por tanto, seguimos pidiéndole a la gente que le dé apoyo a esa institución y a otras. Pero yo estoy abogando por la de Villa González, que es la de mi pueblo. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio es otra institución que tiene otros fines, no hay duda. Formar jóvenes en alto riesgo. Jóvenes que pueden quedar en la orfandad o sus padres pueden estar fuera del país o pueden estar en una cárcel también. Y entonces esos jóvenes quedan desamparados. Estas instituciones le brindan apoyo en su formación y le hace mejores ciudadanos para el país. Pero necesitan recursos también. Y fíjense que está ahí al frente de eso los salesianos, la congregación salesiana, gente sin fines de lucro, las manos de Dios, necesitan de su apoyo. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón, en Santo Domingo. Bueno, yo voy a iniciar el programa
con una nota simple, pero que yo creo que tiene significación. Hace un tiempecito aquí, hace unos meses, varios meses ya, que yo decía que Obra Pública, el Ministerio de Obra Pública, debía tomar en cuenta el peso de los camiones que transitan por las carreteras, por nuestros puentes, esas alcantarillas, que están ahí y que uno no sabe a qué diseño responden, porque son viejas, son estructuras que fueron hechas cuando se inició esa carretera o se hizo esa carretera Duarte principalmente, por la carretera del sur, la carretera del este, etc. Son carreteras de muchos años. Y ahí tal vez hay estructuras que no se han revisado. Y como este país, la mano de Dios es que lo cubre, lo protege, la providencia divina. Digo yo, tal vez no pasan más desgracia en el país. Pero para corregir peligros o para evitar peligros, decía yo aquí, es bueno que Obra Pública revise de nuevo aquellas estaciones de pesada de camiones, las balanzas camioneras, porque muchas veces se exceden las cargas. Y si hay cargas que exceden la tolerancia, podrían haber muchos problemas. Y hoy, en los tiempos de hoy, ya hay muchos cambios, muchas herramientas y maquinaria que se transportan por esas carreteras, cosas pesadísimas. Otras veces los productos mineros que se trasladan a los muelles, principalmente ese producto de Falcon Bridge, que es el más pesado. Y entonces, por nuestras carreteras, nuestra capa asfáltica se rueda por ahí, se agrietan, se dañan, y nadie paga eso, más que el dinero que pagamos en los peajes. Muchas veces tal vez ni cubre los daños que ocasionan esos sobrecargas. Hemos visto dos casos. Un socavón que hay en la carretera Duarte, allá en la cumbre. No sabemos si eso se ha terminado, porque tengo unos 15 días, 20 días que no bajo al Cibao, no voy al Cibao. Y ese socavón, yo dije aquí que tiene mucho tiempo y no sé cuál es el motivo de que eso no se le pongan esas alcantarillas que están ahí rápidamente y que se resuelve el problema, porque crea una situación incómoda precisamente frente a donde está el cuartel de la DGC en la cumbre. Y hay un desvío y entonces tienen que ocupar un área, un carril del lado que viene de norte a sur. Y eso no se termina. Meses y Obra Pública ni hablan ni dicen nada. Hasta que aparezca el periódico El Nacional o el Listín y le hagan un reportaje, entonces apuran el trabajo. Verbigracia, ahí hubo un socavón, ¿dónde? Encima de un elevado. Dicen que el agua debilitó. Bien, el agua debilita, porque es verdad. Pero el agua debilita y con el sobrepeso también, entonces se va todo al suelo y podrían haber desgracias personales. La última vez que yo hablé de eso, mostré la imagen de dos camiones cargados de maíz que se desplomaron prácticamente, se le rompieron las madres de muelle, como se le dice, sus ejes traseros, y quedaron, como se dice, derrengados encima del elevado. El que está en la entrada de Mano Guayabo fue uno y el otro no recuerdo dónde fue que lo vi. Pero a raíz de eso hice yo ese comentario. El último socavón que hubo ahí en la carretera Duarte, en el elevado de la carretera Duarte, aquí por el kilómetro, imagino que es en el 14 o en el 13, no sé, será el de los Alcarrizos, creo, o el de más para acá, está el de
la entrada al cementerio Cristo Redentor, no sé si fue en ese, en uno de esos. Pero eso fue arreglado en 24 horas. 24 horas reparado, obra pública. Entonces el de la cumbre tienen meses con esa zanja abierta allí. Y eso no hay forma de que eso lo arreglen. No sé cuál es el problema, porque tampoco lo han explicado. Pero repito, cuando el periódico, el Nacional lo traiga en primera página, ahí aparece la autoridad y comienzan a arreglar o a terminar el problema. Pero repito, el problema puede ser más grave mañana si, como digo, no se establecen las normas de pesadas en las carreteras del país. Porque es que se está cargando mucha carga pesada y sin embargo, repito, no hay un control del peso, que incluso eso tiene sus regulaciones y tiene que pagar mayores peajes y qué sé yo. Esos camiones yo creo que pasan por el lado derecho de los peajes bien y pasaron por ahí, pagan su peaje, pero nadie sabe la carga que llevan porque no hay balanzas. Claro, hubo balanzas, porque se establecieron las balanzas en las estaciones de peaje. Se establecieron, se equiparon esas balanzas camioneras, pero parece que esas balanzas están dañadas ya no y no pesan. Y todo el mundo anda, como dice, como chivos sin ley, o como caprinos de mente, o caprinos, ¿cómo que se le llama? ¿Cómo era que decía don Carlos, Rafael Goico Morales? Los caprinos, no son esos son los chivos locos, los caprinos de mente son los chivos locos. Y los chivos sin ley, los caprinos fugitivos, vamos a llamarle así. Bueno, esas denuncias, fíjense cómo esas denuncias dan resultados. El Ayuntamiento del Distrito Nacional ha sido advertido muchas veces por el periódico El Nacional y el Listín y todos los periódicos nacionales. Y solo responden a cuando salen esas fotos centrales y de portadas de los periódicos. Entonces, inmediatamente van y reparan. Parece que no tienen supervisores, no tienen inspectores, pero yo quiero ver la nómina de ese Ayuntamiento del Distrito Nacional. Yo quiero ver la nómina y ustedes verán la cantidad de inspectores y policías municipales que aparecen ahí. Pero ellos alegan que no tienen personal para chequear esos detalles. Al día siguiente de que el periódico nacional declarase que había un problema de fealdad y de ocupación ilegal de espacio de los parqueos del parque de béisbol del Quisqueya, inmediatamente fue el ayuntamiento a quitar la gente. Porque actúan por impulsos. Y así anda por doquiera, anda la basura y andan las instalaciones ilegales y cocinas y de todo hay en la capital de la República. Pero solamente actúan por impulsos. Cuando hay una denuncia graficada, como la hace el Nacional, responsablemente, y entonces así actúan. Incluso hoy, el Nacional en esa portada nos informa de algo que no sabíamos, y es que la propia obra que inauguró el presidente ayer, de la Avenida del Río, no tiene entrada ni salida, o sea, no se puede, es un paseo, simple y llanamente, aunque tiene 4 vías para rodaje de vehículos, pero no se puede ir en vehículos porque todavía no están conectadas a las vías con las que se interconectan, como por ejemplo la Avenida del Puerto. Entonces, eso no lo sabían, ni se dijo, que la avenida no se puede transitar en vehículos todavía por ella. Bueno, son las cosas que pasan en este país. Pero el presidente la inauguró así, no sé por qué la prisa, si no estaba eso adecuado para que la gente pueda ir y pasear por allí o ver qué es lo que se está haciendo. Bueno, son las cosas del país. Hay una cumbre o una mini cumbre de presidentes de Panamá, el señor Cortizo, Laurentino Cortizo, el presidente de Costa Rica,
Pedro Alvarado creo que se llama, y el presidente Abinader. Será en Puerto Plata. Bien que se haya escogido a Puerto Plata, no importa cualquiera de las ciudades del país. Pero es para tratar el problema migratorio. Sabemos que ese problema afecta a toda la región de América Latina, porque no es solamente que el problema es de los haitianos. Los haitianos han creado mayor alarma porque por esas fronteras de México no acostumbraban a pasar los haitianos. Los haitianos estaban como nada más pensando en la Florida, pero por vía del estrecho, o venir a República Dominicana. Luego comenzaron a aventurarse, a tirarse al mar por ahí con yola y buscar el territorio de Puerto Rico para tratar de saltar entonces a los Estados Unidos continental. Bien, esas cumbres o esa cumbre nos ayuda porque prácticamente estábamos solos en los años 2013, 2014, estuvimos solos en la zona, en la región apestábamos. República Dominicana se quejaba y no teníamos amigos ni en la OEA, ni en la ONU, ni en el centro de los Kennedy, ni en el Partido Demócrata, ni en el Partido Republicano, todos los caucus negros en contra de nosotros, los atolones del Caribe, todas esas islitas, Europa con todas sus hipocresías y de América Latina, ninguno de los países de América Latina se interesaba en el problema haitiano ni de la República Dominicana. Entonces tuvimos que pelear solos. Cuando el presidente Medina fue a La Habana, hizo un discurso allí que, bueno, la gente que abostezaba, pues se puso seria y comenzó a escuchar una verdad que dijo Danilo Medina allí, que lo dijo con una precisión y una seriedad que nos confundió a todos. Porque luego que vimos la lógica de cómo él gobernó el país, fue la lógica propia de un hombre que vino a dañar todo. Ese no tenía interés en que el país estuviera bien, sino que el país estuviera nada más bien para su familia. Pero eso parece que era el interés único de Danilo Medina, porque el comportamiento que hubo con el asunto migratorio fue tan grave que prácticamente la soberanía la tenemos a rato. La soberanía de nosotros entró en un periodo de asesinato, se puede decir. Porque si la propia autoridad, el hombre que va y jura defender la Constitución, vende la Constitución, traiciona la Constitución. Pero ese discurso de La Habana fue un discurso que yo creo que ahí la gente tal vez comenzó a hacer conciencia cuál era la situación. Pero el hombre vino cambiado de allá y todo fue al revés, que hasta en Juan Dolio se dijo que las cenizas, que las, como decía, los héroes del ayer, esos eran élites, héroes muertos, y que lo que valían eran los héroes vivos. Ese fue el discurso del hombre que lo acompañó a La Habana, que estaba detrás de Danilo Medina en La Habana, el señor Gustavo Montalvo. Entonces vinieron, se montó todo un espectáculo de ver cómo traicionando el país, señores, quisieron prácticamente rolear, vamos a llamarle así, pasarle una especie como de rodillo al Tribunal Constitucional y no creer en una sentencia tan seria y tan bien elaborada que hizo el Tribunal Constitucional. Y el gobierno se encargó de comenzar a negarla porque tenía ese compromiso de vender el país. Señores, y aquel discurso de Danilo Medina el 27 de febrero, donde anunciaba al país todas las medidas que ya se iban a tomar y que ya ese plan de regularización y que todo el que no estuviera regularizado, que eso terminaba en 120 días o 90 días, no recuerdo cuál fue la fecha inicial, y luego le fueron dando larga y eso fue 180 y yo creo que eso se quedó así, a lo loco.
que el que no estuviera regularizado sería despedido inmediatamente para Haití. Y fue todo un engaño. Es decir, la lógica de gobernar de Danilo Medina fue hablarnos mentiras a todos los dominicanos, menos a su familia y a sus íntimos, que sabían en lo que estaban. Pero el pueblo dominicano fue engañado, vulgarmente engañado, burlado por el gobierno de Danilo Medina. Entonces, República Dominicana ha visto agravarse más esa situación, porque desde el 2013, 2014 al 2020 se agravó más la situación. Y fíjense los niveles de compromiso que hay. Pero ya, repito, la participación de estos países como Panamá y el mismo Costa Rica, la misma, el país que es México, que es un país importante, Estados Unidos está más consciente. Fíjense diríamos, ese apoyo que le han dado al gobierno de Luis Abinader, ese reconocimiento. Senadores del Partido Demócrata y del Partido Republicano, entre ellos Bob Menéndez, que ha demostrado que es un amigo de la República Dominicana, demócrata por New Jersey. Y le han dado un respaldo muy importante al gobierno, defendiendo los derechos humanos y además reconociendo ellos el peligro y los daños que nos ocasiona a nosotros esa inmigración haitiana. Entonces ya el país ha ido ganando, diríamos amigos, ha ido ganando espacio. Estos dos amigos, Costa Rica y Panamá, eso es muy importante que el presidente tenga ese encuentro con ellos, como ya lo hubo en Panamá, y entonces se coordinó una segunda reunión aquí. Muy importante porque ya no es lo mismo pelear un país pequeño como República Dominicana, pelear solo contra toda la comunidad, que ya se unen otros países como es el caso de Panamá y Costa Rica, pero también se sumará Colombia, se sumará Chile, que ha sido afectado, y Brasil también. Entonces República Dominicana ya no se ve sola, porque el problema haitiano se ha regado por la región y le está creando problemas a todo el mundo. Eso no hay duda que nos beneficia y por tanto debemos apoyar que el presidente gestione ese tipo de encuentros, porque ya no estamos tan solos en la región peleando por esta situación migratoria tan perjudicial para la República Dominicana. Pero ¿qué me llamó la atención? La Guardia Costera de Puerto Rico detuvo una embarcación de ilegales, 60 y pico de ilegales. Entre ellos, un grupo grande de dominicanos, 40, 50, qué sé yo, dominicanos, 13 haitianos. Y la Guardia Costera y Puerto Rico decidieron repatriar esa cantidad de ilegales. Y yo me pregunto, ¿y a dónde reparten los haitianos? ¿Esta es su patria? ¿O esa gente lo están mandando a Haití? ¿O dónde se están quedando? ¿O lo devuelven y lo tiran aquí? ¿Qué hace la autoridad nacional con respecto a esos haitianos que vienen, cruzan por aquí y cogen su yola para irse a Puerto Rico? Porque pueden salir en yola que salgan de Haití. ¿Y por qué no salen de Haití? No, porque es más fácil salir de aquí. Entonces, esas personas deben ser apresadas, sometidas a la justicia por, primero, violar nuestro territorio y segundo, usar nuestro territorio también para violar el territorio norteamericano. Pero esa gente no pueden ser repatriados por Puerto Rico, pero repatriados ¿a dónde? Si son haitianos, su repatriación tiene que ser a Puerto Rico, a Puerto Príncipe o a Cabo Haitiano, de donde vinieren. Haití, eso es lo que le cabe, la repatriación, pero que no repatrien para República Dominicana. O es que de donde salen lo devuelven, de donde salieron lo devuelven ahí. Entonces, si lo devuelven aquí, esa gente deben ser apresados, repito, encarcelados, juzgados y sentenciados, pongámosle 1 año para poner un ejemplo con los demás, porque si no es un verdadero relajo lo que estamos haciendo. O tomándonos el pelo a nosotros, tomándonos de relajo. Es decir, van a cruzar miles, seguirán cruzando miles de haitianos para ir a coger una yola en Miche o en Romana, tratar de llegar a Puerto Rico.
de Puerto Rico lo devuelven y lo tiran en República Dominicana porque son repatriados. Hoy esa gente son de aquí. Entonces yo creo que el gobierno, las autoridades de migración están en la obligación de decirnos a los dominicanos que esa gente que repatria a Puerto Rico, a los dominicanos que mandan aquí, está bien porque son dominicanos, pero que los haitianos que repatrien para acá, eso no, esta no es la patria de los haitianos, y que esa gente deben ser encarcelados, repito, apresados y juzgados como verdaderos delincuentes o como gente que han cometido el delito de usurpar el territorio nacional, doblemente, entrando como ilegales aquí y entonces usando el territorio nacional, que además lo acompañan con llevar droga y cosas de eso a Puerto Rico. Entonces eso es muy grave. Yo creo que esa es una buena oportunidad para que se aclaren esas cosas, porque si no vamos a tener el mismo relajo, igual con los cubanos. Los cubanos usan el territorio nacional, entonces de Puerto Rico los repatrian, se quedan libres aquí. O son devueltos a su país, que lo devuelvan desde Puerto Rico a su país, o República Dominicana los aprese, los juzgue y lo vamos a encarcelarlo aquí, a donde sea, porque es que nosotros tenemos que ponerle freno a esto, porque si no, entonces este país va a ser un verdadero relajo, un trampolín. Ojalá pueda pasar eso, pero al mismo tiempo yo creo que el presidente Abinader, en ese marco de esa minicumbre de Puerto Plata, que son 2 días creo que van a pasar con los presidentes allí, el presidente Abinader, digo yo, debiera tomar ese video que nosotros hemos puesto aquí varias veces de las parturientas y mostrárselo al presidente Cortizo y al presidente Alvarado. Y luego hacerlo también con el de México y con lo de Centroamérica y Colombia y todo el mundo. A la región enseñarle ese video, incluso a los Estados Unidos también, a la embajada americana que lo vea. Y que se lo envíen allá a la OEA y que se lo envíen a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que lo vea Titirimundi. Porque eso ya, esa posición de Estados Unidos revela que la gente está haciendo alguna conciencia sobre el caso haitiano, dominico-haitiano, el problema de Haití con la República Dominicana. Entonces, ¿qué han dicho los senadores norteamericanos de las 2 bancadas? Ahí están. El senador, vamos a ver cuáles son los senadores. Están aquí la Comisión Bo Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Menéndez es un hombre muy amigo de la República Dominicana y amigo también de la familia del doctor Marino Vinicio Castillo. Marco Rubio, del Subcomité sobre el Hemisferio Occidental, un hombre difícil, sumamente difícil, es un republicano sumamente drástico y extremista en sus posiciones, pero es así y ese nos beneficia en la situación de nosotros porque es una situación muy crítica, esa inmigración haitiana y todo lo que nosotros hemos sufrido, señores, en los últimos años, este país. Los ataques que hemos recibido nosotros, despiadados contra un país que lo único que ha hecho es ayudar a Haití. Lo único que hemos hecho es ayudar a Haití. Todavía lo estamos ayudando en el sentido de que le ofrecemos mano de trabajo, porque ¿quién le ofrece trabajo a los haitianos? Y eso parece que no lo valoran, pero ahora se está comenzando a valorar. Y eso es muy importante. Entonces ahí está también Ben Cardin. Ese Ben Cardin, demócrata del Subcomité sobre la Gestión del Departamento de Estado y la USAID, ese fue el que cuestionó a la embajadora Bernstein cuando vino aquí, antes de ser nombrada. Él, como senador demócrata en esa comisión, la investigó a ella y la interrogaron para fines de aceptarla, como darle el visto bueno de la embajada dominicana a la señora Bernstein. Ese Ben Cardin,
demócrata del subcomité sobre la gestión del Departamento de Estado y la USAID, y el republicano Bill Cassidy, o Cassidy. Señores, eso dice aquí Bob Menéndez. Me enorgullece unirme a mis colegas para presentar esta resolución bipartidista que enaltece la fuerza y la importancia de la relación que Estados Unidos y la República Dominicana entre los dos países, dice Menéndez. Esta resolución es otra oportunidad para celebrar los lazos duraderos y los valores diplomáticos compartidos que han permitido a nuestros países trabajar juntos para alcanzar objetivos comunes. La resolución presentada considera una crisis humanitaria, el crimen desenfrenado, la violencia de pandillas y la inestabilidad en el vecino Haití, situación agravada por el asesinato de Jovenel Moïse, ha profundizado el sufrimiento de los haitianos y ha aumentado el riesgo para la República Dominicana por parte de los grupos criminales a lo largo de sus fronteras. Eso, vamos a una breve pausa, pero voy a seguir con el tema. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Ahora sí, vamos a hacerle. Llegan los dueños del tarolío. Porque aquí se ruge. Y vamos trotando hacia la cima. Pero en un elefante el país se convierte en un play. Banreservas activó la pelota y vuelve más fuerte que ayer. Por los 4-11 que la bota, por los 4-11 que la bota. Banreservas activó la pelota. Banreservas, patrocinador oficial de la temporada invernal de béisbol 2021-2022. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, después que uno lee estas declaraciones de Bob Menéndez, amigo de la República Dominicana, y ahí está demostrado, porque yo creo que es la primera vez que un núcleo tan importante de senadores de los Estados Unidos, que hay que ver el poder político, el poder que tiene un senador en los Estados Unidos, que salgan en defensa de la República Dominicana, que se ve agredida por esta migración de Haití, los peligros que significa Haití para un país como estamos nosotros, tratando de despegar, de salir a camino, pero no hay forma de que inundándonos con esta escoria que nos inunda a nosotros y nos convierte en un verdadero sumidero. Y nosotros no podemos soportar un país de 11, 10 millones de personas allí que estén cruzando para acá como si esto fuera territorio, un territorio sin control, sin alma y sin autoridad. Entonces, por eso era que yo planteaba desde el principio, señora, el presidente Abinader, presidente, llévese un video de esto y preséntelo allá en Naciones Unidas. Bien, no se hizo en Naciones Unidas. Presidente, ahora le digo yo, presidente, haga que ese video que hizo, ese trabajo que hizo CDN aquí, lo vean los senadores norteamericanos y los representantes norteamericanos y que lo vean en México. Por eso pedía que se lo lleven a las embajadas dominicanas,
que lo muestren allá en Washington ante el Congreso y decirle, señores, miren cuál es la situación de la República Dominicana, un país pobre que no puede resistir todo esto y que nosotros, nuestra independencia y nuestra soberanía, nos costó demasiado sacrificio, precisamente nos separamos de ellos. Entonces, aún así, nosotros no lo tenemos como enemigos históricos, sino como un vecino cercano, pero lejano al mismo tiempo, porque nosotros no tenemos las mismas costumbres que tienen ellos, aunque ustedes nos vean iguales. No somos iguales. Entonces yo presento ese video, óigame bien, si los senadores norteamericanos ven ese video de las parturientas, óigame, nadie se atreve en los Estados Unidos a hablar mal de República Dominicana con respecto a Haití y llevárselo al Vaticano, al Papa Francisco. Mire, Papa Francisco, mire cuál es la situación de República Dominicana con los migrantes haitianos, que ni aquí en Europa hacen eso, lo que nosotros estamos haciendo, y sin embargo usted no es consciente de que República Dominicana no es lo que le dicen a usted o lo que le mandan a decir aquí. Porque nosotros no somos racistas como son los argentinos, que sí son racistas contra los negros y contra los indios o los indígenas. Con eso son racistas. Si son europeos y blancos, porque imagínese usted, aunque sean gitanos, los reciben en Argentina. Entonces, yo estoy seguro que si República Dominicana emprendiera una labor de concienciación en la zona, en la región, y más, seguir con las repatriaciones, porque eso era lo que nosotros planteamos aquí, y lo hemos planteado y no dejaremos de plantearlo. La repatriación es la forma de que entiendan y que nos pongamos en el mapa, que entiendan los vecinos grandes y pequeños nuestros, que República Dominicana no está decidida a tolerar que se le imponga una situación que debe ser responsabilidad de todos, que no se le impongan a la República Dominicana solo. Esa es la y fíjense lo rápido que respondieron cuando el gobierno comenzó a repatriar. Que son repatriaciones, diríamos, tibias, más que repatriaciones profundas, es un paliativo, como para dejarnos tranquilos o complacidos a los que estamos siempre protestando por esta situación de tolerancia que ha vivido la República Dominicana con respecto a la migración haitiana. Pero muy bien. Saludo a esa minicumbre de Puerto Plata porque ganamos amigos en esta lucha donde hemos estado tan solos durante tanto tiempo, peleando solos, que incluso en Estados Unidos, porque allí no, la memoria no anda muy bien parece, pero en el Congreso de los Estados Unidos o en la biblioteca de la Casa Blanca, tiene que estar ese convenio firmado por Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, el presidente Lázaro Cárdenas de México y el presidente Laureano, no me acuerdo cómo se llamaba, el de Cuba, que fueron testigos del acuerdo del año 1938 entre Haití y la República Dominicana. Eso están ahí y que ninguno de aquellos lo han cumplido. Pero la República Dominicana siempre ha estado clara y hace sus cosas legales. Y entonces, eso está en los Estados Unidos, eso reposa en los Estados Unidos, cuál ha sido el comportamiento de la República Dominicana. Bien. Yo vi un video ahí, para terminar con este caso de los haitianos, pero a mí no me sorprende. Un cabo de la Guardia, ahí lo vi en la red, que es un haitiano que suplantó el nombre de un dominicano en Mao, y ese muchacho, que es pelotero, cuando fue a sacar un acta de nacimiento a la oficialía de Mao, a la oficialía civil del Estado Civil, resulta que había sido suplantado su nombre por un personero haitiano, que además es cabo del Ejército Nacional. Pero a mí no me sorprende, pues yo he dicho aquí, en la frontera, si es verdad que hay los 11,000, que es mentira, que revise bien la guardia, porque la mayoría de los guardias son muchos, mejor dicho, no voy a decir la mayoría, son haitianos.
travestidos de dominicanos, se cambian los nombres o hacen eso, suplantar nombres, porque hay dominicanos delincuentes. En esa oficialía está llena de delincuentes. Esos son los causales de todos los problemas, de toda esa gente que viven hablando de que de apatridia y hablando de que le han quitado la dominicanidad y que ellos estaban legales, porque mira, a mí me dieron un acta de nacimiento, mentira, se la vendieron en forma fraudulenta. Verdaderos delincuentes instalados en las juntas o en las oficialías de la Junta Central Electoral, que nunca se ha ocupado del registro civil. Ahí nunca se ha ocupado del registro civil. Yo creo que él hizo un pequeño esfuerzo peleando y le costó la visa, fue a Roberto Rosario, que es el propio embajador de los Estados Unidos, inconsciente de la situación, porque Estados Unidos no estaba consciente de esto. Si fuera en estos tiempos, ese señor Grute no se atreve viendo esa declaración de los senadores norteamericanos, porque estábamos huérfanos. Muy bien que el presidente Abinader haya hecho, pero hay que tratar de depurar la Guardia Nacional. Hay que depurarla porque está llena de haitianos. Todos los organismos aquí militares y policiales, hay muchísimos haitianos travestidos de dominicanos con nombres falsos y nombres trasplantados, que es peor. Bueno, sigue el rifirrafe, vamos a llamarle así. El pobre, ese Partido de la Liberación, ese partido de Juan Bosch, señores, qué degradación, cuántas vergüenzas, qué desvergonzados son, cuántos mojigatos, cuánta gente sin carácter. Porque ver este comunicado que ha echado a correr el ex Partido de la Liberación Dominicana, hoy el Partido Laboral Danilista. Este documento, esto es lo que se llama un documento que es falso de arriba abajo. El gobierno quiere hacer política desde los tribunales. El PLD lo enfrentará. ¿Pero y con qué fuerza moral puede el PLD, este PLD de Danilo Medina, con qué fuerza moral, con qué calidad puede enfrentar el gobierno? Porque el gobierno, ¿qué es lo único que ha hecho el gobierno de Luis Abinader? El gobierno de Luis Abinader lo único que ha hecho es nombrar a Miriam Germán, pero nadie ha visto a Luis Abinader hasta ahora públicamente. Yo pues tengo mis reservas porque creo que siempre hay un rango superior que puede influir. No tal vez llamando por teléfono e insistiendo sobre cosas, porque eso se ve muy mal. Pero hay situaciones que se toman que usted, como decía Lenin, usted entra el puñal o la lanza o la espada. Si usted encuentra algodón, la hunde. Pero si usted encuentra que hay una resistencia adentro, un metal o algo que impide que la espada, no la sáquela y váyase, porque es que las cosas le van a salir mal. Entonces, el que pueda ejercer presiones no la va a hacer directamente. Y la señora Miriam Germán lo dijo, no, a mí no me ha llamado nunca el presidente, ni me ha llamado nadie del gobierno, de que para que haga esto, no haga aquello. Bien, entendible. Ahora, ¿quién es que está politizando el caso? El PLD. El PLD que está dando una respuesta política cuando lo que debe dar es una respuesta judicial. Y usted decirle, miren, nosotros vamos a destruir esas pretensas pruebas, las vamos a destruir en los tribunales. Eso es falso. Lo que ha dicho la Cámara de Cuentas o lo que está sosteniendo la Procuraduría General de la República es sobre bases falsas. Nosotros vamos a destruir eso y tenemos un equipo de abogados que están excelente. Tal vez se le considerara de otra manera. Pero ¿a qué han apelado? A lo que nosotros siempre hemos dicho aquí. ¿A qué jugó Danilo Medina? Que de hecho no tuvo ni siquiera el valor de, en la transición de mando, por lo menos ir a entregar esa banda presidencial. Y tal vez el gesto hubiera sido, tal vez, no de guapo, pero sí de formalidad y del protocolo dice eso, y yo estoy aquí, doy la cara. Pero él sabía, Danilo Medina sabía cuál era
el nivel de compromiso con el escándalo que él mismo tenía, que no se presentó ahí, temiendo a que lo abuchearan o lo descalificaran a la salida o a la entrada o en el mismo salón de la asamblea, porque ya se habían cambiado los papeles de los senadores y los diputados no eran los mismos. Pudo haberse ganado un bus. Vamos a la pausa y seguimos con el tema. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Señores, esto es lo que se llama amenazar con pólvora húmeda. Y es una respuesta con la misma lógica como gobernaron, como acabo de señalar, sobre la base de hablar mentiras. Danilo Medina fue un mentiroso desde que se inició en el gobierno. Comenzó primero con la campaña que inició contra Leonel Fernández, sus propios amigos y compañeros que lo ayudaron a subir, que él mismo admitió que lo habían ayudado tanto que ni para el mismo Leonel se había trabajado tanto. Y luego lo negó como un Judas. Eso fue un verdadero Judas, la lógica de Judas. Con esa lógica fue que gobernó Danilo Medina y el PLD. Y ese fue el comportamiento que tuvo en todo el proceso. Todo fue mentira hasta enterrando a su padre. Porque hay que ver ese video que anda. Yo no lo paso porque no voy a utilizar ese mecanismo. Pero, señores, hay que ver con esa cara de martirio, ese rostro, como yo he dicho otra vez, moradito de martirio, aquella escenografía del dolor en el cementerio, señores, inhumando a su padre, que fue un hombre serio, que yo supe de él en San Juan de la Maguana, donde vivía, y era un hombre del campo dominicano, como son los hombres del campo dominicano, sanos, buenos, su padre, pero una distancia sideral, igual que el del otro, el del señor Lizardo. Yo conocí a su padre, tenía una ferretería allá en San Juan de la Maguana, un hombre serio también, de trabajo, y nosotros le comprábamos, yo dirigía a Inespre allá, y se le compraban todos esos negocios. Bueno, gente seria, gente buena, gente de campo, de la campiña, como dicen. Pero había que ver ese panegírico de Danilo Medina. Pero eso fue todo fue un engaño. Y aquellos discursos de la anticorrupción y de la familia que negaban a quien pecara con un acto corrupto, todo fue la lógica de la mentira. Con esa lógica fue que gobernó Danilo Medina y su grupo. Pero así mismo presentan en este documento, con esa misma lógica, o esa antilógica, es lo que se puede decir,
Dicen ellos que estas acciones ponen en evidencia nuevamente que la prioridad no es identificar si hubo o no algún tipo de irregularidad. Pero usted puede decir eso. Es decir, que Miriam Germán se ha prestado a buscar pruebas falsas para inculparlo a ustedes. O pruebas obtenidas ilegalmente, ilícitamente. Porque si la Cámara de Cuentas, como respondió hoy el director, el presidente de la Cámara de Cuentas, pero es que nosotros no tenemos que actuar en forma oculta ni nada, es decir, los datos que nosotros investigamos se publican. Ahora, organismos dirigentes que tienen que dirigir lucha contra corrupción, si ven anomalías que son procesables, ya eso no es asunto de nosotros. Porque a ellos les gustaba, ¿cuál era la Cámara de Cuentas que les gustaba al Danilato, como se dice? La que ellos corrompieron a redes y que ese grupo de muñecos se prestaron a hacer serviles. ¿Para qué? Para maquillar, y nosotros habíamos dicho eso es lo que hacen es que maquillan, pero Hugo Arias, que en paz descanse, yo recuerdo, Hugo Arias fue presidente de esa Cámara de Cuentas y me decía las situaciones que encontró allí, que hasta tuvo que lo jubilaron. Y estamos hablando de los años 2000, 2004, explíquenme ustedes. Pero a cada quien le gusta, como dice, la música que usted quiere bailar o el traje que usted se quiere poner, ese es el que le cae bien o el que le gusta, pero todavía ahora no le gusta la Cámara de Cuentas. La que le gustaba era la del señor Álvarez, corrompida hasta los tuétanos. Con total impunidad para los acusadores y sin posibilidad de defensa justa, la sociedad debería reaccionar. ¿Por qué usted quiere? Si la sociedad la dejan reaccionar, es para, diríamos, quemar el Partido de la Liberación Dominicana, si lo dejan reaccionar. Pero la prueba es que el propio Danilo Medina no se atreve a salir a la calle. ¿Por qué no sale a la calle? Pues él dijo que quería salir y caminar y tomar el aire y ser un ciudadano que no temiera por su vida, ni temiera al abucheo ni a la burla de nadie, que quería caminar por las calles del país en forma democrática, libre. ¿Y ustedes creen que el pueblo dominicano va a tener una reacción a esa mala conducta de ustedes para salir a defenderlo? Porque entonces, si eso es falso, la prueba que se han llevado, yo creo que no hay mayor satisfacción para un reo o un acusado o un imputado que la carga de las pruebas que le lleve un procurador fiscal y la llevan ante un juez. Mis abogados que yo lleve, con sus capacidades, porque ellos se daban el lujo de tener los mejores abogados de este país. ¿Y dónde están esos abogados? Aquellos torticeros que cobraban muchísimo dinero y era para andar haciéndoles muñecos constitucionales y opiniones constitucionales, todo para manejar el fraude. Y esa lógica de la mentira en la que vivieron. Entonces usted con su cuerpo de abogado, usted va y derrota a la Procuraduría General de la República con argumentos jurídicos, no con argumentos políticos como estos. ¿Qué es lo que alegan aquí? Lo que nosotros decíamos. El sofisma como escudo de la persecución política. Ahora le cambian el nombre de persecución política porque se ve muy político. Porque la respuesta entonces se ve muy política. Se está judicializando la política, se está judicializando, es la justicia política, afectar al político, pero resulta que nada más se está afectando al político del PLD, porque hay más políticos. Pero resulta que los políticos del PPH que están presos también, porque hay un sector preso. El grupo 13 que le llaman, están presos. Señores, eso es una cosa que es una verdadera vergüenza. Vamos a ver otro de estos, no sé ni cómo llamarle a estas mentiras, señores, que esta gente han publicado aquí. Esta es la razón por la cual el país está siendo testigo de una total desnaturalización de las funciones de la Cámara de Cuentas.
la cual ha pasado de ser un organismo autónomo a convertirse en un brazo del Ministerio Público. Una gente que convirtieron la Cámara de Cuentas en un brazo del Palacio. Señores, pero ustedes son unos desvergonzados. Por Dios, dejen eso. Y voten a Danilo Medina, oblíguenlo a irse, a Danilo Medina y todo ese comité político corrupto. Liberen ese partido de todo eso, púrguenlo, como hemos dicho nosotros, como hacen las calderas, que se purgan esas impurezas de la caldera para que no impidan el paso libre del vapor y limpio del vapor. Y en casos más extremos, decíamos nosotros aquí, hagan lo que hizo Jim Jones, aquel maniático pastor norteamericano que apareció con 900 norteamericanos del país más desarrollado de la tierra y fueron y se inmolaron en Guyana, se envenenaron. Hagan ustedes eso mismo y hagan una especie de suicidio colectivo si no quieren purgar, que es, diríamos, la forma más, la más humana que se le puede brindar a ese partido, es purgar esas impurezas, esas inmundicias, ese tufo maloliente de inconductas, como hemos dicho nosotros, cuando se destapara ese verdadero trapiche, y lo dijimos 5, 6, 7 años atrás, señalábamos el símil del trapiche y el gobierno de Danilo Medina, que ya sentíamos todos los efectos efervescentes, burbujeantes de esa podredumbre que había a lo interno de ese partido, de ese gobierno. Pero eso lo decíamos a diario aquí. Ustedes verán cuando destapen aquel trapiche en que se ha convertido el gobierno de Danilo Medina. Ustedes verán fluir ese tufo maloliente de inconductas. Serán vaciadas al pueblo dominicano. No tuvimos que esperar tanto tiempo. Y a eso le llaman entonces judicialización de la política. Son unos verdaderos desvergonzados. Gracias por su atención. Y hoy publica el doctor Marino Vinicio Castillo, ¿verdad? Hoy es día de la pregunta. Lecciones de la adversidad. Vamos a leer al doctor Marino Vinicio Castillo, que como todos los miércoles publica su blog La Pregunta, de ese recto juicio de razón y de palabra que le acompaña. Gracias una vez más, nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.